Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Hoy vamos a terminar esta serie sobre el depósito de la fe. Ya hemos tenido todos estos meses estas temáticas que nos ayudan a ir creciendo en la fe. Y hoy vamos a terminar y concluir con la fe de la iglesia. La fe que la iglesia nos propone, que es la fe en Dios. Y para eso la iglesia tiene el símbolo de los apóstoles. ¿Qué es el símbolo de los apóstoles? Bueno, no es más y nada menos que el credo. El credo nuestro, católico, es el símbolo de nuestra fe. Es la fe de la iglesia profesada personalmente por cada creyente. Por eso que nosotros, desde el bautismo, profesamos nuestra fe. La iglesia es la primera que cree. Y así conduce y alimenta y sostiene nuestra fe. La iglesia es la primera que cree. Y es por eso que por medio de la iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo. Y esto se da en el bautismo. En el bautismo nosotros podemos incorporarnos a la familia de Dios, que es la iglesia, y recibimos la fe. Esto es lo que sucede en el bautismo. Ahora, en el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta siempre a la persona que se va a bautizar: ¿qué le pides a la iglesia de Dios? En este caso, cuando la persona ya es adulta puede responder, pero cuando son niños pequeños, son los papás y los padrinos los que responden. ¿Y qué responden? Bueno, la fe. ¿Qué le piden a la iglesia? La fe. Ahora, ¿qué es lo que te da la fe? ¿Qué ganamos nosotros con tener fe? Bueno, la vida eterna. Así, simple y sencillamente. La vida eterna. Eso es lo que nosotros ganamos. ¿Sí? Y eso es lo que cada uno de nosotros puede tener: salvación en Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué le pasa a la gente que no cree? Lamentablemente, las personas que no creen no van a poder tener salvación. Lamentablemente. Porque la salvación, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 169, la salvación viene solo de Dios. Solo de Dios. Pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la iglesia, ella nos da la fe porque es nuestra madre. Y entonces creemos que como madre, ella, madre de nuestro nuevo nacimiento, es así como ella puede darnos la fe. Así como una madre da la vida, así la iglesia nos da la fe a todos nosotros. Y esa fe se concretiza en todas las acciones y en todas las cosas que hacemos en la iglesia. En su liturgia, en los sacramentos, en las oraciones, en la piedad popular, en las procesiones, en todas las cosas que nosotros hacemos dentro de la iglesia. Todo eso es parte del crecimiento de la fe. Ahora, venía la pregunta: ¿y qué pasa con la gente que no cree?
Bueno, nuevamente, las personas que no creen no se salvan entonces. Bueno, podría ser en una situación de vida o muerte y que al final la persona le pida a Dios, ¿no?, que le ayude. Pero una persona que toda su vida ha sido obstinada en no creer, y ya no en llamarlo ateo, porque ya llamarlo ateo, pues siempre al final las personas que no creen en Dios terminan creyendo en cualquier cosa. Así que no son ateos. Ellos terminan creyendo en cualquier cosa. Pero hay personas que se obstinan en no creer. Piensan tener una vida y llevar una vida como si Dios no existiera. Por ejemplo, en esta semana, que es la Semana Mayor, muchos, en lugar de estar en sus parroquias, con sus comunidades, viviendo la fe, viviendo estos misterios importantísimos de esta Semana Mayor, muchos prefieren quedarse en sus casas, descansando, durmiendo, o yendo a pasear, ¿no?, a vacacionar. Y la vida para ellos es como que si Dios no existiese. Ahora, ellos se van a condenar. Bueno, no sé, yo no estoy, ni sé, ¿verdad?, si se van a condenar o no. Lo que sí sé es que si alguien se obstina en no creer, entonces no puede ser salvado. Solo puede ser salvado aquel que cree que puede ser salvado. El que no cree, ¿cómo se va a salvar? Y entonces el catecismo de la Iglesia por eso afirma que la salvación viene solo de Dios. Y si nosotros no creemos en Dios, si no queremos saber nada de Dios, no vamos a poder salvarnos. Por el contrario, si nosotros creemos, entonces nos podemos llenar de fe. Y esa fe puede hacer que obtengamos salvación. Ahora, recordemos que la fe es una gracia. La fe es una gracia. Y dice el catecismo en el número 153 que cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido ni de carne ni de sangre. San Mateo capítulo 16, versículo 17. Esto no te ha venido ni de la carne ni de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Es decir, hermanos, que la fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Dios mismo. Ya que no es cosa de que yo quiero tener fe porque sí. No es como que yo vaya a un supermercado a comprar algo y lo obtengo y ya. La fe no es así. La fe es un don, es un regalo, es una gracia. Y por eso la Dei Verbum, en el número 5, dice que para dar esta respuesta de la fe, es necesaria la gracia de Dios. Esa gracia que se adelanta, que nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo. Importante, eso lo decíamos en el programa anterior. Necesitamos al Espíritu Santo para tener fe. Necesitamos al Espíritu Santo para que mueva el corazón, para que lo dirija hacia Dios. Nuestro corazón se ha dirigido hacia Dios, para que nos abra los ojos del Espíritu y que nos conceda a todos el gusto de aceptar y creer la verdad. Gusto por aceptar y creer la verdad. Debemos tener gusto por las cosas de Dios. El gran problema que tenemos es que las cosas de Dios no nos gustan. Por ejemplo, están en la misa, sobre todo los más jóvenes, están aburridos. Ay, es que el calor. Ay, es que el padre habla mucho.
ay, es que, y comenzamos, ¿no? Porque solo vemos una realidad terrena, no vemos una realidad eterna, que lógicamente que no está evidente, que no está físicamente visible, pero que sí está. Y que si yo con fe la recibo, esta se puede magnificar y puede hacerse más, puede ser más, puede crecer. Y es por eso que también la fe, además de ser una gracia divina, también la fe es un acto humano. Lógicamente porque nosotros tenemos que dar asentimiento a nuestra fe. Dice el Catecismo en el número 154 que la fe no es contraria ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que los que tienen fe no es que sean esclavos, ni tampoco es que sean menos inteligentes. Y como no creen en la ciencia y no todo lo razonan, entonces tienen que justificar las cosas creyendo en un ser que ni ven ni conocen, que se llama Dios. Eso es lo que dicen muchos estos que creen más en la ciencia que en las cosas de Dios. Hace poco estaba viendo un video donde a gente en Europa, sobre todo en España, se le hizo una encuesta en la calle, iban caminando y les preguntaban si creían en Dios. A mí me llamó mucho la atención de que estas personas, la mayoría eran jóvenes, y respondían, la mayoría respondió que no creían en Dios. Y cuando les preguntaban el por qué no creían en Dios, ellos explicaban de que ellos eran estudiados, ¿verdad? Y que creían en lo científico y en lo razonable, en las cosas que sí se pueden demostrar. Y la existencia de un Dios no se puede demostrar, decían ellos. Lógicamente que esta es una teoría completamente errada. ¿La existencia de Dios se puede demostrar? Sí, claro. Usted salga a la calle, vea el firmamento, vea el sol, vea las plantas, los animales, vea, siente el viento. O puede ir a la playa, ¿eh? Si uno está yendo a la playa o está en la playa y puede ver la inmensidad del mar. ¡Qué belleza! Todo eso no ha sido creado al azar. Hay alguien que lo creó. Porque algunos dirán, es que el Big Bang y explotó esto y lo otro y después se formaron las cosas por el azar. Y el azar no es capaz de crear. El azar no es capaz de crear un cerebro perfecto como el nuestro. Incluso, ni con toda la inteligencia humana, ni con todos los desarrollos científicos, se ha podido replicar un cerebro. No. Algunos están diciendo que pueden replicar órganos. Está bien, puede ser. Pero un cerebro humano no puede replicarse. Y si lo creó el azar, ¿por qué los cerebros también no se desarrollaron al azar en los otros animales? ¿Por qué los seres humanos somos especiales? ¿Por qué tenemos inteligencia, razonamiento distinta a la que tiene un animal? Porque ese es el aliento divino que ha soplado en nosotros, en nuestro frágil cuerpo, que es elevado en gracia a la dignidad, a ser semejantes a Dios.
Eso no lo pudo haber hecho el azar. Eso tuvo que haberlo hecho una inteligencia superior, que dirá Aristóteles o Platón, ¿no? Un ente superior, un motor que mueve las cosas. Y podríamos seguir explicando y explicando, pero para el que no quiere creer, sobran las explicaciones. Mejor dicho, le hacen falta explicaciones. Nunca va a creer. Mientras que el que sí tiene fe no necesita tantas explicaciones. Por ejemplo, a mí me dicen, ahí en la Eucaristía, en el momento de la consagración, en el momento que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración, ahí se hace presente Cristo. Hermano, si a mí me preguntan cómo sucede eso racionalmente, yo no sé. Ni me pregunten. Pero ni San Agustín lo podía explicar, porque es un misterio de fe. Pero eso sí, yo lo creo. Yo creo que ahí está Jesús, en cuerpo y alma, sangre y divinidad. Y por eso comulgo. Porque yo sé que Él está conmigo y Él puede estar dentro de mí y yo dentro de Él. Más yo dentro de Él, ¿verdad? Qué belleza lo que sucede ahí. Pero el que no tiene fe va a ver solamente un pedacito de pan, que no pasa nada. Y el gran drama que tiene la humanidad actual es creer, o pensar, mejor dicho, que la fe es para gente primitiva, que la fe es para gente que no piensa, que tiene deficiencias. Y no es así. Las personas más inteligentes, los más grandes científicos, pensadores, filósofos, han sido creyentes. Católicos o no católicos, pero creyentes que creen en Dios. Y estos hombres han dado grandes contribuciones a la humanidad, pero sobre todo han sido creyentes. Y es por eso que la fe y la inteligencia no están separadas, no están divorciadas. Una vez recuerdo que le preguntaban, ¿y usted cree? No, yo soy demasiado inteligente para tener fe en esas cosas. Pobrecito. Yo me considero una persona inteligente y yo tengo fe. El hecho de que una persona sea inteligente no quiere decir que por eso se divorcia de tener fe. O que una persona, por ser humilde, no tiene de otra, por ser sencillo, por no haber estudiado, no tiene de otra, y entonces tiene que creer. Eso también está completamente errado. Ahora, por muy inteligente que seamos, hay cosas que no podemos entender, que no podemos explicar. No las podemos explicar. Imagínense que San Agustín anduvo pensando cómo explicaba el misterio de la Santísima Trinidad y no pudo. Se murió intentando y no pudo. Pero eso no quiere decir que él no creyera y que él no la estudiara y no pudiera escribir hasta donde pudiera. Tiene un tratado sobre la Santísima Trinidad, bellísimo. Pero él sabía que él humanamente era limitado y que no podía más que llegar a eso. Nosotros tenemos que poner todas nuestras potencias humanas, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra memoria. Esas son las potencias humanas. Y cuando nosotros las ponemos ahí, en manos de Dios, entonces eso se hace poderoso. Pero se llaman potencias. Pero si yo, mi inteligencia, en lugar de ponerla al servicio de las cosas de Dios y de Dios mismo, la utilizo para hacer maldades, estoy mal. Si mi voluntad, en lugar de fortalecer mi voluntad para hacer cosas buenas, para hacer el bien, yo me dedico a hacer solamente cosas malas, estoy mal.
Mi memoria, sin lugar de utilizar mi memoria para centrarme en el conocimiento y las cosas buenas de Dios, las cosas buenas que Dios me ha dado. Si yo me concentro en todo eso y mantengo mi fe, estoy haciendo algo bueno. Pero si por el contrario yo utilizo mi memoria solo para estar pensando en los problemas, en las dificultades, si yo solo me acuerdo de lo malo, si yo solo vivo buscando en mi pasado solo las cosas malas y lo que me ha salido mal, adivine qué va a pasar, pues yo voy a estar mal. Muchos especialistas, médicos, psicólogos, terapeutas, afirman de que en la medida en que la persona esté más feliz, más contenta, en esa medida la persona va a poder tener un mejor funcionamiento de todo, de su cerebro, de su sistema digestivo, de su corazón, de todo eso. Y es cierto. Ahora bien, pero ¿qué pasa con las personas que creen, pero viven mal, viven enfermas, tienen dificultades, problemas? Los problemas ahí van a estar siempre. Todos tenemos problemas, todos puede ser que tengamos alguna enfermedad. La gran diferencia está en cómo yo vivo eso, esa dificultad, esa enfermedad. Si yo la vivo sin fe, yo me voy a deprimir y me voy a morir más rápido, se lo aseguro. Pero si yo vivo esa dificultad, vivo esa enfermedad, vivo esa limitación desde la fe, sucede algo maravilloso. Ahí cuando el dolor ya no puedo yo controlarlo, cuando las cosas yo no las puedo tener mi facultad y mi voluntad sobre ellas, entonces yo ya me vuelvo indefenso. Entonces yo ya me quedo sin nada y yo entonces puedo entregarme a Dios. Porque la persona que lo tiene todo no necesita a Dios. La persona que se cree inteligente y que no necesita de nada que le hable de Dios, ¿para qué quiere a Dios en su vida? La persona que está sana y no padece de nada y así está bien porque va al gimnasio, hace fitness y todas las demás cosas y come bien, tiene para vivir una vida saludable y no necesita a Dios. Es una persona, aunque esté nutrida de nutrición, ¿verdad?, del alimento, está desnutrida espiritualmente. Y eso es lo que tenemos hoy en día, un montón de gente desnutrida espiritualmente. Vayamos a ver, esta semana nuestros templos deberían estar abarrotados de tanta gente. Tendríamos que hacer varias misas y varias actividades litúrgicas por varios horarios, por tanta gente que llegara a nuestras parroquias. Pero no sucede así. No sucede así. Están abarrotados los bares, los balnearios, los restaurantes. He ahí entonces de que nosotros, los que creemos, tenemos que acrecentar nuestra fe. Y ayudará también a aquellos que tienen menos fe. Y es por eso que existen estos programas, por eso que existe Radio María, es por eso que existe la evangelización, y es por eso que existen canales católicos y tanta gente que se dedica a evangelizar. ¿Para qué? Para que crezca la fe. Como dice San Pablo, ¿y cómo van a creer si nadie les predica? He escuchado a personas que dicen, no vale la pena hablarles de Dios a los jóvenes. Los jóvenes andan en otra cosa. Grave error.
con mucha mayor razón hay que hablarle a los jóvenes de Dios. Con mucha mayor razón. Ay, es que, hermano, a veces usted tiene un programa y predica en el desierto. Solo viejitos lo escuchan. Puede ser que solo señoras y señores ya de edad me escuchen. Puede ser. Pero les aseguro que hay unos cuantos jóvenes que escuchan este programa. Y esos jóvenes son testimonio de fe. Y ellos llevan la fe a otros también. Claro está que no son multitudes, ¿no? Pero aquellos que tienen fe pueden acrecentar su fe. Ciertamente que todo conocimiento humano es limitado. Debemos entender eso. Aunque creamos que lo sabemos todo, no, somos analfabetos. Hay muchas cosas que no sabemos. Pero aunque seamos conocedores, seamos muy cultos, estudiados, siempre el conocimiento divino es superior al conocimiento humano. Las verdades reveladas a veces pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humana, pero como decía Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Ilumina más el esplendor de la verdad, la luz de Dios, que la lucita de nuestros cerebros, nuestros pequeños cerebros insignificantes, que a veces se creen la gran cosa. Son nada a la par de la luz divina, de la luz de Dios. Y es por eso que los que tenemos fe, tenemos que buscar acrecentar esa fe. San Anselmo decía que la fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe. Yo cuando comencé mi camino de conversión, yo me decidí a conocer a Dios, a buscarle, a leer su palabra, para conocerle. Yo era muy joven, pero yo quería saber más de Dios. Y me acercaba a gente que hablaba de Dios y me podía enseñar de Dios. Recuerdo que había una sola radio católica en ese momento y yo escuchaba esa radio día y noche. Y me encantaban los programas que hablaban de Dios. Yo incluso recuerdo que anotaba las cosas que me interesaban, porque en ese tiempo yo no tenía acceso a internet, yo no tenía acceso a libros, y a través de la radio yo escuchaba y yo anotaba lo que me interesaba, lo que me gustaba, alguna frase de santo, alguna cita de la escritura, del catecismo, y eso me iba llenando, me iba fortaleciendo mi fe. Escuchar una prédica, para mí eso era de lo más gozoso, escuchar a alguien que habla de Dios. Hay que buscar a Dios, hay que acrecentar esa búsqueda de Dios en las cosas de Dios. Ahora algunos van a decir, es que ahora hay tantas distracciones, hay tantas cosas mejores que hacer que andar estudiando cosas de Dios. Bueno, si usted cree eso, pues qué lamentable. Lo más grande que puede hacer una persona en su vida es encontrar a Dios. Pero primero hay que buscarle. Y una vez de encontrarlo, amarlo. Eso lo decía San Alberto Hurtado. Buscar a Dios, encontrarlo y amarlo. Esa debe ser la más grande satisfacción que debemos tener. No son nuestros títulos, no son nuestro dinero, las cuentas bancarias, casas, carros, no.
Eso no es lo más importante. Eso es una ilusión. Esas son mentiras. Son engaños que te hacen creer que así vas a ser feliz. No es cierto. Ahí no está la felicidad. Nuestra felicidad está en conocer a Dios, amarlo y servirle. Eso dice el Yucat, el Catecismo de los Jóvenes. Pero eso sí, la fe tiene que ser en libertad. Creer tiene que ser un acto libre. Nadie me puede obligar a tener fe. Porque algunos van a decir, no, pero es que hay quienes quieren evangelizar a la fuerza. No, eso no puede ser así. La fe debe transmitirse. Recordemos que es un don, una gracia. No es una imposición, no es a fuerza. Conviértase, porque si no, así no es la forma. No. Por eso el catecismo habla de la libertad de la fe, en el número 160. Y dice, el hombre, o la mujer, ¿verdad? Cuando hablamos de hombre, hablamos de todo el género humano, que tiene dos sexos, hombre o mujer. ¿Estamos de acuerdo? El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Eso dice el Catecismo de la Iglesia. No es como algunos hermanos extremistas, ¿no?, que tienen que te convirtas a su fe, y si no, hasta te asesinan. Y eso ocurre en muchos lugares aquí en el mundo. Hace poco un atentado también. El mundo está con muchas dificultades. Si no hay guerras por motivos económicos o por motivos de beneficios, hay guerras por motivos religiosos. Gente que quiere imponer la fe a la fuerza. No, hermano, así no. O inclusive hermanos cristianos que quieren que te conviertas a la fuerza. O venga a mi iglesia ya. No, pues, calma. Nadie puede obligarnos a tener fe. Nadie puede obligarnos a creer. Ese tiene que ser un acto libre, porque Dios ama en libertad. Es por eso que Dios nos ha regalado ese don precioso de la libertad, para que libremente escojamos amarle o rechazarlo. ¿Qué clase de Dios tenemos nosotros? Que permite que libremente lo amemos o lo rechacemos. Solo nosotros tenemos ese gran Dios. Un gran Dios que ama, que espera. Aprovecho para saludar a todos nuestros hermanos que están con nosotros en esta transmisión, a los que están a través de las ondas de Radio María Nicaragua, a los que están viendo la página El Esplendor de la Verdad, a los que están a través del Facebook Live, también de Radio María, o del YouTube de Radio María, o los que nos están viendo también a través de, no sé de qué otro medio, pero del medio que nos estés viendo, nos estés escuchando, que el Señor te bendiga. Bueno, tenemos a Rita está en sintonía y dice, hay que tener un encuentro personal con Dios, claro, que es diferente de una persona a otra, aunque el fin es maravilloso y gozoso. Así es. Ese encuentro tiene que ser un encuentro libre, personal. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a orar para que ustedes se salven. No. Todos tenemos que trabajar por nuestra salvación. Todos. Qué bueno que oremos los unos por los otros. Pero yo también tengo que orar por mi salvación. Nada de que, hermano, ore por mí. ¿Y usted no ora? No es que yo no puedo orar, a mí me cuesta. Ore por mí. No, tiene que orar usted. Porque usted tiene que comunicarse con Dios. Es la forma en que usted manifiesta su fe. Si cree en Dios, usted ora.
y le pide al Señor, pero hay que saber pedir bien. A veces nosotros pedimos las cosas mal. Señor, quiero tal cosa, pero no especificamos. Algo que me han enseñado a mí es que cuando usted pida algo, pídalo bien, detallado. Porque Dios, si usted le pide algo a Dios, Dios te lo va a dar. Pero si no le envías detalles, no. Ay, Señor, quiero tener en qué trasladarme. Claro, querés un carro, pero viene Dios y te puede mandar una patineta. Porque en esa te puedes trasladar también. Entonces, usted tiene que pedirle específicamente lo que quiere a Dios. Señor, quiero sanarme. Está bien, y Dios te sana. Pero y ahí de repente, ¿y el cáncer qué le pasó? No, vos dijiste que te sanara, no dijiste que de cáncer. El Señor te sanó otras cosas. Hay que ser específico también. Y esto tiene que ver con la fe. Creer en aquel que todo lo puede. Pero saber pedir, saber creer. Todos necesitamos tener fe. No hay nadie que diga, no, yo no necesito tener fe. Todos necesitamos tener fe. ¿Por qué? Porque, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay mucha gente que cree nada más que haciendo cosas, haciendo unos ejercicios de piedad, por presentarse en la iglesia y estar ahí una hora nada más, suficiente. No, hermano, eso no es todo. Usted tiene que creer, tener fe. Si usted comulga sin fe, esa es una comunión inválida. Si usted se confiesa sin fe, sin arrepentimiento, esa es una confesión inválida. ¿Por qué? Porque todo depende de nuestra fe. Ok, algunos van a decir, ¿la Eucaristía es la Eucaristía? ¿Crea o yo no crea? Claro que sí, estamos de acuerdo. La consagración se da ahí, crea o yo no crea. Pero los frutos que yo voy a tener de esa comunión o de esa confesión no son los mismos si creo o no creo. Mientras yo crea más, yo voy a obtener más frutos. Si soy de los que cree menos, pues no. Si voy a una procesión, pero voy nada más a platicar, voy porque ahí va la muchacha que me gusta y entonces por eso voy, entonces ya voy con otro sentido, ya no voy buscando a Dios. Entonces los frutos de ese ejercicio de piedad no los voy a obtener. No los voy a obtener. Por eso las cosas tenemos que hacerlas con fe. Con fe. Vivir nuestra fe. Por eso se dice vivir nuestra fe. Hay que perseverar en nuestra fe. Decía San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay que combatir, claro. Si no es cosa de que yo tengo fe y tranquilo. No, este es un camino. Nosotros vivimos en una lucha espiritual. Somos guerreros de Dios. Pero si no tenemos fe, hay que ponernos la armadura de Dios. Y dentro de esa armadura está la coraza de la fe. Para resistir. Claro, ¿cuánto necesitamos de la fe? En estos tiempos en que hay mucha gente que parece que ya no tiene fe, que ya no cree, donde cada vez la fe se va debilitando. Hay muchos países en que los templos están quedando vacíos, los sacerdotes son cada vez más ancianos, los jóvenes ya ni se aparecen en la iglesia. Todavía en nuestros países latinoamericanos, todavía hay gente que tiene fe. Pero tenemos que seguir trabajando para que esa fe sea creciente. Tenemos que seguir evangelizando. Hermano, necesitamos de tu ayuda. Pero si yo no sé nada, pero puedes saber. Comience a leer, comience a estudiar, comience a rezar, comience a hacer algo por Dios.
porque Dios ha hecho mucho por nosotros. La fe es el comienzo de la vida eterna. Nadie que no tenga fe podrá alcanzar la vida eterna. Por eso usted y yo debemos caminar hacia adelante, peregrinar en la fe, a tiempo y contra tiempo. Y para eso, en el programa anterior habíamos hablado de la fe de estos grandes hombres de fe, como Abraham, como Moisés, como María, nuestra madre, que ella nos acompaña de su mano para vivir estos misterios toda esta semana. Y que nosotros le permitamos a Dios que entre en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.